El portaaviones estadounidense Gerald Ford, considerado el mayor del mundo, se une a la Abraham Lincoln en aguas del mar Arábigo mientras la administración Trump continúa negociando con Irán. El informe previo a la Conferencia de Seguridad de Múnich advierte sobre la desintegración del orden mundial posterior a la segunda mitad del siglo XX. Estados Unidos desplegará el portaaviones USS Gerald Ford en el mar Arábigo para unirse a otro que ya se encuentra en la región. El Ford está considerado como el más potente y avanzado del mundo, con capacidad para trasladar a unos 75 aviones. El USS Abraham Lincoln y sus destructores lanzamisiles ya se encontrarían posicionados cerca de Irán, aunque sin concretar se ha amerizado en aguas abiertas junto a las costas meridionales de Irán o en el Golfo Pérsico, situado entre sus aliados suníes y la teocracia iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende presionar a Irán para que negocie sobre su programa nuclear. Estados Unidos e Irán mantuvieron negociaciones en Omán la semana pasada. Los iraníes siguen recuperándose de la sangrienta represión de las protestas nacionales que tuvieron lugar a finales de diciembre y principios de enero. Este descontento puede intensificarse a medida que las familias de los fallecidos, que se estiman en miles de personas, comiencen las ceremonias de luto de 40 días de duración en la nación persa. La reunión anual de las principales figuras de la defensa en la esfera occidental, que el año pasado ya estuvo marcada por la creciente brecha entre Estados Unidos y Europa, tiene lugar a partir de este viernes en Múnich, Alemania, reuniendo a numerosos políticos europeos con la delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, que reemplazará al vicepresidente J.D. Vance, una figura mucho más beligerante y proteccionista. Alrededor de 65 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la conferencia de 3 días de duración, junto con unos 450 representantes de la política mundial, el mundo académico y la industria de la defensa. La conferencia se celebra tras la publicación del informe MSC 2026 titulado Under Destruction, bajo destrucción, en el que se afirma que pocas veces en la historia reciente de la conferencia se han planteado tantas cuestiones fundamentales al mismo tiempo. El informe, que describe un mundo en medio de una profunda agitación política, económica y de seguridad, sostiene que Europa debe prepararse para una situación en la que el apoyo estadounidense sigue siendo importante, pero que ya no se puede dar por sentado. La conferencia del año pasado estuvo marcada por la controversia después de que J.D. Vance criticara duramente el enfoque europeo sobre la libertad de expresión y la migración, lo que enfadó a muchos líderes y a políticos europeos. En su intervención en la inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el canciller alemán Friedrich Merz ofreció un diagnóstico contundente sobre el orden mundial, que según él ya no existe después de décadas. Wenn es nach dem Fall der Berliner Mauer einen unipolaren Moment in der Geschichte gegeben hat, dann ist der lange vorbei. Der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten jedenfalls ist angefochten, vielleicht schon verspielt. Merz también abordó el deterioro de las relaciones transatlánticas entre Estados Unidos y Europa. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben aufgetan. Vizepräsident J.D. Vance hat das vor einem Jahr hier in München an dieser Stelle gesagt. Er hatte in der Beschreibung recht. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel. Este nuevo contexto, advirtió Merz, sugiere que países como Alemania tendrán que replantearse por completo su enfoque de la seguridad y la autodefensa. Varios aliados de la OTAN, entre ellos Alemania y el Reino Unido, han anunciado un paquete de ayuda militar de 35.000 millones de dólares para Ucrania tras una reunión de ministros de defensa celebrada el jueves en Bruselas. We can save lives, we can pressure Putin, and we can agree peace, but only if we step up together. So together, I can confirm at today's UDCG, we pledged a total of $35 billion worth of new military aid for Ukraine. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la reunión de crucial y señaló un cambio en el que Europa está asumiendo más responsabilidad y liderazgo dentro de la alianza. For the US security, it is vital to have a strong NATO, but also for the US security, it's vital to have a stronger European presence within NATO. And that's exactly what's happening. We are ramping up the spending in Europe, in Canada, to protect ourselves better.
El miércoles, un día antes, la OTAN lanzó una nueva misión llamada Arctic Sentry para reforzar la seguridad en el Ártico. La misión reunirá las actividades de los 32 aliados de la región bajo una estrategia operativa global. Los negociadores de 7 partidos llegaron a un acuerdo de coalición tras más de 600 días de estancamiento en la capital belga el jueves por la noche. La región autónoma de Bruselas capital se ha visto sumida en una crisis política y financiera desde que las elecciones de junio de 2024 no dieran un ganador claro. La crisis, que duró casi 2 años, finalmente llegó a su fin cuando los negociadores decidieron encerrarse en un edificio de la Fundación Universitaria, prometiendo salir solo una vez que se hubiera alcanzado un acuerdo. Tout le monde s'est rendu compte aussi de l'urgence. Bruxelles était vraiment au bord du gouffre, puisqu'on le sait, il y avait un nouveau budget en 12e provisoire qui aurait été nécessaire. Il y a également des situations financières compliquées dans certains OIP. Et donc tout le monde, à un moment donné, a eu ce sursaut de responsabilité. Pour être très clair avec vous, je pense qu'il n'y a pas de quoi être fier d'avoir une durée de crise aussi longue. Los 7 partidos, 3 francófonos y 4 neerlandófonos, reflejan la compleja estructura institucional de Bruselas. A diferencia de otras regiones de Bélgica, el gobierno de Bruselas necesita tener mayoría en los 2 grupos lingüísticos del Parlamento local, cada uno con partidos diferentes. El primer ministro belga expresó su frustración a principios de esta semana, diciendo que era hora de reformar el complejo sistema político y que el estancamiento estaba dañando la reputación del país. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha denegado este viernes la demanda de Vladislav Geraskevich para regresar a las competiciones olímpicas de Milán-Cortina después de que el Comité Olímpico Internacional vetase su participación al negarse a competir sin un casco con el rostro de varios compañeros deportistas muertos durante la guerra ruso-ucraniana. Las normas olímpicas vetan cualquier tipo de mensaje político durante las propias competiciones, aunque los organizadores aseguran que sí los permiten durante los entrenamientos, las zonas mixtas o las ruedas de prensa. El comisario europeo de deporte, Glen Mikalev, ha afirmado esta mañana en Europe Today, el magazine matinal de Euronews, que respeta la decisión del COI. I'm sad to see that the situation could not be resolved before the competition. I think in a way that would have allowed him to express himself and pay respect to the fallen heroes in Ukraine. Ukraine is going through a very tough time. We've just seen in the previous message the difficult situation that Ukraine is going through. But the decision by the IOC is one I respect. And I respect particularly the fact that Kirsty Coventry, the president of the the International Olympic Committee, was speaking to Vladislav face-to-face, explaining the situation, trying to resolve the dispute through dialogue. El Comité Olímpico Internacional ha permitido a Geraskevich permanecer en las sedes olímpicas de Milán y Cortina, aunque sin competir. Lo llaman pinmanía o la caza de pines olímpicos y no es solo una moda pasajera de estos Juegos Olímpicos de invierno. Comenzó a principios del siglo XX con el intercambio de símbolos olímpicos e insignias conmemorativas entre deportistas y delegaciones. Hoy en día, coleccionar estos artículos no es solo un ritual para los coleccionistas veteranos, sino también para los jóvenes entusiastas. Y para la carrera por conseguir el último pin, el lugar donde hay que estar es en Milán, donde se pueden comprar pines oficiales de Milán Cortina 2026 y sobre todo conocer a otros coleccionistas. 1,000, yeah, my collection's much bigger, but these are for trading. The best pin has got to be one of the Japanese media pins. It has to be. It's from, I think, Nippon TV and TV Tokyo, because they are so rare you will not find them anywhere. And if you do find them, no one wants to trade them, or they want extortionate money for them. Para esta edición, el Ayuntamiento de Milán, junto con la Fundación Milán Cortina 2026, ha creado una colección especial de 14 pins dedicados a los diferentes distritos de la ciudad. El perfil de Instagram de Visit Milano anunciará los puntos de distribución hasta el 18 de febrero. Todo es gratis siempre y cuando llegues primero. Algunos empleados de la fábrica de baterías de Samsung en God estuvieron expuestos a una contaminación grave hasta 2023 y las autoridades tuvieron que elegir entre imponer una pequeña multa o suspender las operaciones de la fábrica, pero la decisión final fue tomada por el gobierno húngaro según un exhaustivo artículo de investigación de Telex.
Mi úgy tudjuk, hogy tudtak erről a problémával, tehát tökéletesen tisztában voltak vele, sőt arról is tudtak, hogy a hivatalos jegyzőkönyveknél súlyosabb szennyezések is vannak a Samsungban, és ugye az a kérdés, hogy milyen lépést tesznek ebben az ügyben, és ha felmerültő bezárathatják a gyárat, vagy felmerültő felfüggeszthetik a működést, akkor lehet azt mondani, hogy ez lett volna a logikus válasz, de úgy néz ki, hogy ezt nem tették meg. Los gobiernos de Orbán apoyaron firmemente la creación de fábricas de baterías asiáticas en Hungría, lo que provocó una fuerte resistencia social debido a las preocupaciones medioambientales y de seguridad laboral, pero el gobierno las ignoró. Por ejemplo, la fábrica de Samsung fue retirada de la jurisdicción del gobierno local de God, mientras la pequeña ciudad tenía un liderazgo opositor. Lehetett azért sejteni ezeket a dolgokat, amik most kiderültek. Lehetett hallani munkásoktól dolgokat, lehetett hallani üzemvezetőtől, lehetett hallani a helyi tűzoltóságtól, amikor éjszaka kellés közepén arra csörög a telefon, hogy már megint kigyulladt egy üzemi rész. Ezeket hallottuk, de sose volt rá bizonyíték igazából, ezek nem voltak leírva, sose írták le ezeket a dolgokat. El gobierno húngaro no refutó en detalle el artículo, que está bien documentado, pero sí refutó la afirmación de que la reunión del gobierno trató sobre Samsung en God y afirmó que la fábrica está funcionando actualmente de acuerdo con la ley. Kampányhazugsággal állunk szemben, az állításoknak nincsen alapja. Szijjártó miniszter úr feljelentést tett, illetve a Telexsel szemben pert indított. A botrány lényege, hogy a Telex egyértelműen és számon kérhetően állítja, amit idáig is sokan gondoltak, hogy a magyar kormány a legfelsőbb szinten avatkozik be bizonyos nagyberuházások érdekében. A kormány a választási kampány részének minősítette és tagadja a vádakat. Tanács Gábor, Euronews, Göd.